hacen reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Men sana in corpore sano. Hemos tenido unos minutos de una buena receta sana y tenemos que dar las gracias a Mónica, pero sobre todo a Amanda, que cada vez se va especializando más y aprendemos muchas cosas, ¿eh? Menos mal que me pilla con el estómago lleno, porque si no, mis jugos gástricos estaban ya empezando a funcionar de nuevo. Nos introducimos en nuestra escuela de Biblia, si hemos cuidado un poquito el cuerpo, hemos cuidado nuestra mente con esa pelea, vamos a cuidar nuestro espíritu. Ahora en los próximos minutos, os recordamos que estamos en directo y eso significa que vamos a hacer esta escuela entre todos, removemos nuestro espacio, ponemos nuestros pupitres, esos que tenían ese soporte de abajo, ¿no?, donde poníamos la carpeta y el bocadillo, que a veces entre los niños nos lo quitábamos uno a otro cuando íbamos a salir al recreo. A veces decía, ¿quién me ha cogido mi bocadillo? Y nos vamos a introducir en una temática que comenzamos la semana pasada y que promete muchas cosas buenas. Recordamos los medios: YouTube para poder interactuar y el WhatsApp 601 43 44 93, y hoy estoy muy bien acompañado, así que vamos adelante porque fijaos, antes de dar paso al resumen que ya Juan Luis lo está preparando, yo quiero dejar un poquito la idea de que para que pivotemos sobre todo en estos dos conceptos que la lección de esta semana nos pone al final, el pacto, las implicaciones. Y la semana pasada comenzábamos con el Génesis para ver de dónde surgía toda esta idea de acuerdo, de alianza. Recordáis, ¿no?, como Pablo decía, que es muy rico, ¿no?, en matices. Ese pacto que hoy nos vamos a introducir, que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, y que llega hasta nosotros, ¿es la continuación de un mismo pacto o es algo nuevo cada vez? La primera idea. La segunda, ¿por qué es tan importante el aspecto personal y relacional del pacto? Porque, en otras palabras, un pacto a veces lo circunscribimos a algo legal, ¿no?, a algo que vincula a dos partes, pero un pacto con otro ¿no implica además algo más? ¿No tiene algo de relación? ¿O nos quedamos simplemente en las cláusulas que lleva implícitas y ya está? Bueno, pues sobre estas dos ideas que me gustaría un poquito que pivotaran y todo lo que los demás podamos ir aportando, vamos a ir desgranando estos próximos minutos después de que Juan Luis, con la Escuela Sabática Live, nos centre todo el panorama de la lección. Cuando quiera, Juan Luis. Papá sabía perfectamente el peso que tenían sus hijos en el corazón por haber arruinado su visita al parque. También sabía que ellos estaban a la expectativa por escuchar las condiciones para volver a ese hermoso lugar. Así que al llegar a casa, después de unas horas en el hospital, papá les dijo: les daré semanalmente un poco de dinero que debe ser ahorrado por ustedes hasta completar el costo de la entrada al parque. Pero para recibir ese dinero, ustedes deben cumplir ciertas condiciones. Las condiciones de papá fueron bastante claras: hacer su devocional cada mañana, cumplir con los deberes en el hogar como arreglar sus cuartos y lavar sus platos, ser obedientes en casa y en el colegio, cumplir una cita semanal con papá y mamá para conversar en privado durante 1 hora y, por supuesto, no gastarse ni un centavo del dinero que ahorrarían para su regreso al parque. Está bien, papi, estoy de acuerdo. Me gustan esas condiciones. Y tranquilo, esta vez no fallaremos. Ni que fuéramos tontos. Ahora pensemos. ¿Cuántas de esas condiciones eran un beneficio para papá? Absolutamente ninguna. Todas apuntaban a un beneficio para sus hijos, hacia una buena relación con Dios y con sus padres, hacia la responsabilidad, el ahorro, la obediencia que tanto necesitaban aprender para no volver a arruinar las cosas y, por supuesto, hacia su anhelado regreso al parque. Si las cosas salían bien, los niños aprenderían una gran lección y alegrarían el corazón del padre.
Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 2. Conceptos básicos del pacto. Aunque todo ejemplo humano se queda corto ante las realidades divinas, bien podríamos decir que el acuerdo del Padre de nuestra historia con sus hijos ilustra en cierta medida el pacto de Dios con la humanidad. Dios no es el beneficiario del acuerdo. El pacto eterno de Dios es en beneficio de todos nosotros. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del pacto de Dios? En primer lugar, que está basado en la relación. Aunque en el mundo vemos varios tipos de pacto, bien podríamos clasificarlos en dos: los que no implican una relación significativa entre las partes, como un pacto de compra-venta de un carro, y los que sí implican una relación significativa, como el pacto matrimonial. En el primer caso, hay un acuerdo, pero la relación es poca o nula. Si ambos cumplen, uno se va feliz con el carro y el otro se va feliz con el dinero. Y si te he visto, no me acuerdo. Pero en el caso del matrimonio, no se trata solo de un acuerdo. El matrimonio implica una relación. El matrimonio es un pacto de amor, fidelidad, respeto, tiempo y dedicación. Y el fin del matrimonio es pasar la vida juntos. Correcto. Y en ese sentido, el pacto de Dios lo podemos comparar con el pacto matrimonial. No es un acuerdo impersonal, pues lo que Dios busca con su pacto es una relación de amor con nosotros. Oigan bien, el término hebreo para pacto es berit, palabra que aparece 287 veces en el Antiguo Testamento. Berit siempre implica relación. De hecho, es la misma palabra usada para describir el pacto de amistad entre David y Jonatán. Pero el uso más frecuente y significativo de berit lo encontramos en los pactos que Dios estableció con los hombres, como en los pactos con Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto de Jeremías 31, 31 al 33. Todos esos pactos implican una relación entre Dios y el hombre. La diferencia es que aquí la iniciativa es de Dios en beneficio del hombre. Es una oferta de Dios que el hombre puede aceptar o rechazar. La parte del hombre es obediencia y relación con Dios, como en los niños de nuestra historia y en el matrimonio. La parte de Dios es bendecirnos y salvarnos. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En segundo lugar, que está presente en toda la Biblia. Muchos eruditos bíblicos han considerado que la idea central de la Biblia es el pacto, que el pacto es el concepto global que unifica Antiguo y Nuevo Testamento. Y es que al encender Radio Génesis Estéreo, encontramos que muy temprano en la historia, Dios tomó la iniciativa de pactar con sus hijos. El sustantivo berit aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6:18. El que habla es Dios dirigiéndose a Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En los días de Noé, el mundo estaba totalmente corrompido. El juicio de Dios llegaría en forma de un diluvio mundial. Sin embargo, Dios seguía comprometido con el mundo que había creado. Él no abandonaría a los que no lo abandonaron a Él y daría oportunidad de salvación a todo aquel que por fe cruzara la puerta del arca. Después de Noé, Dios siguió buscando hombres para prolongar su pacto con la humanidad. Dios extendió su pacto con el padre de la fe. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Antes de ese pacto, ya Abraham había mostrado su fe en Dios al salir de Ur de los Caldeos, su tierra natal, a un destino incierto, solo por pedido de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Nuevamente la obediencia aparece como una respuesta de fe a la relación de gracia que Dios estaba estableciendo con él. La tía Elena así lo confirma. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Unos 400 años después, Dios continuó su política de pacto con la humanidad. En el monte Sinaí y a través de Moisés, Dios estableció su pacto con los israelitas. Durante mucho tiempo, los descendientes de Abraham vivieron como esclavos en Egipto. En su bondad, Dios restableció la relación entre él y los israelitas. Yo te tomaré por mi pueblo, y yo seré tu Dios. El hecho de que Dios los liberara de la esclavitud degradante y del culto idólatra descansa en el profundo misterio del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pero la reiteración del pacto no terminó con Moisés. Dios también hizo un pacto con David y no cualquier pacto. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese linaje de David es la misma palabra hebrea será que aparece por primera vez en la maravillosa promesa que Dios hizo a Adán y Eva en Génesis 3:15. Ese linaje se refiere a una persona, Jesús, el descendiente único que vendría a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Lo notan? En todos estos pactos, la situación es la misma. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. ¿Quién era el beneficiario? El hombre. ¿Y cuál era el beneficio? ¡Salvación! Y en tercer lugar, que se ratifica con el nuevo pacto. En Jeremías 31 al 34, se encuentra la promesa más extraordinaria y emocionante del nuevo pacto que podemos encontrar en la Biblia. Dios comienza diciendo: Haré un nuevo pacto. Esta frase nos revela que el nuevo pacto está en continuidad con los pactos anteriores. De hecho, la relación sigue siendo la gran protagonista. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pocos se dan cuenta de que el Nuevo Testamento recibe su nombre de este pasaje en particular, dado que la palabra latina para pacto es testamento. Orígenes, el famoso padre de la Iglesia, llamó a los 27 libros que abarcan desde Mateo hasta Apocalipsis el Nuevo Testamento, con el fin de distinguir entre los libros antes y después de Cristo. Ese nuevo pacto no es más que la continuación del pacto eterno de Dios, ahora puesto al alcance de toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. La oferta sigue abierta. Y así como la obediencia y la relación son las claves para que los niños vuelvan al parque de aquel paseo que arruinaron, la obediencia y la relación con Dios son las claves para mantenernos del lado de la salvación y un día volver a vivir la experiencia del paraíso que Adán y Eva arruinaron. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En la siguiente entrega profundizaremos el pacto de Dios con Noé. Pues adelante, vamos un poquito ahora a este turno para nosotros y para todos los que estáis al otro lado. Así que, ¿qué nos enseña la Biblia respecto al pacto de Dios? Y mira que le damos las gracias a todos los que hacen este tipo de resúmenes en la Escuela Sabática Like. Vamos un poquito ahora a compartir entre nosotros todo lo que para nosotros nos llama, todas estas ideas. Alguien que se lance. ¿Qué implica esto del pacto? Pablo, a ti que te tengo más a la mano. ¿Por dónde quieres meterle mano al asunto? No se oye. Perdón. Bueno, la semana pasada hicimos un matiz que a mí me parece recurrente para empezar. En realidad, la palabra berit no significa pacto, significa alianza. Y creo que eso es muy significativo. Porque
el pacto suele ser siempre un acuerdo tácito entre dos partes iguales. La alianza no. El día hoy oscuro. La alianza se dirige hacia otro lugar, ¿no? Entonces, una vez que se hace ese matiz, que puede ser, si queréis, demasiado ajustar, la idea fundamental es que Dios se relaciona con su pueblo a lo largo de la historia a través de la idea de la alianza. Y esta idea creo que va a ser importante en el relato de hoy. Y la pregunta que tú planteabas, Juanfran, al principio, ¿hay una sola alianza o hay muchas? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir resolviendo a lo largo de la serie. Yo, si me permitís, digo, personalmente entiendo que es una sola alianza que se va actualizando según las condiciones y necesidades del ser humano. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ver que Dios se relaciona con el ser humano en un mundo de pecado a través de la alianza, donde Dios la establece por su soberanía y el hombre la recibe por dependencia a esa soberanía. Y ahí, a partir de aquí podemos empezar con el desarrollo y los comentarios sobre la lectura. Vale, pues muy bien apunte, Pablo. O sea, que me quedo con la idea que tú dices que el matiz de lo que significa pacto se queda corto, ¿no? Con la palabra veris, que el tema de la alianza es mucho más rico, ¿no? Implica muchas más cosas. Vamos un poquito a ver. Y luego, Juanfran y compañeros, hay una idea que en el vídeo de Escuela Sabática Live ha salido. No sé si recordáis quién le puso el nombre de Antiguo Testamento a la primera gran parte de la Biblia. Personalmente pienso que eso fue desajustado completamente. Ha hecho más mal que bien, ¿no? Es decir, el pacto no tiene nada que ver con la redacción del texto bíblico, ¿vale? Entonces, está la Biblia de antes de Jesús y la Biblia después de Jesús, pero no tienen, en realidad, no forma parte del pacto, sino que la Escritura es lo que Dios nos va mostrando para conocer esa realidad. Entonces, a partir de ahí, pues podemos establecer, y estableceremos hoy, seguramente, ya que después se irá viendo diferentes matices de las diferentes situaciones, pues que Dios se aproxima al ser humano. Y finalmente, decíamos la semana pasada, que Génesis 3:15 es lo que se va a desarrollar en todas las alianzas posteriores. Cuando entró el pecado, Dios hizo una alianza con Adán y Eva. Y es la enemistad, el lobo negro y el lobo blanco, la enemistad entre la mujer y la serpiente. ¿Y cómo se va a materializar todo eso a lo largo de la historia? Se va a materializar a partir de la alianza que Dios va a ir haciendo a lo largo de la historia. Por lo tanto, la semana pasada dejábamos el tema ahí. La iniciativa de la alianza siempre parte de Dios. El ser humano no puede tener esa iniciativa. Una vez que Dios la establece, pues decidimos una cosa o decidimos otra. Bueno, pues Salva, si yo te digo, pero contigo estableceré mi alianza, entrarás en el arca tú con tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras, ahí sale Noé, ¿eh? A ti, Noé, cuando te lo han contado tantas veces, ¿qué es lo que te llega? La historia de Noé. Para mí, Noé es un tío estupendo, ¿me entiendes? Se ha hablado de mucha gente que tenía fe, se ha hablado de mucha gente importante, pero me acuerdo que una vez hice un sermón que se llamaba Los 7 días de Noé. O sea, desde que el arca se cerró hasta que empezó a llover, que transcurrieron 7 días, eso fue una prueba para mí increíble. Lo de Noé para mí es algo especial, es un personaje de la Biblia que me lleva mucho, o sea, que me llama mucho la atención, porque además él tenía que hacer solamente un inciso. Cuando empecé a estudiar la escuela sabática y hablábamos del pacto, busqué en el diccionario qué significaba pacto. Supongo que ya lo habréis comentado en alguna ocasión. Y la definición es acuerdo entre 2 o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de acuerdos o condiciones. Cuando Dios le dice a Noé lo que tenía que hacer, para mí es algo que creo que no lo podemos ni entender.
Porque ahora cuando te dice, haz un barco, vale, pues te coges una hoja de papel y eres capaz de hacer un barco, ¿vale? Pero si te dijeran que hicieras algo que no sabes ni lo que es, algo que tú tengas fe en alguien que es tu amigo y te dice que hagas algo, yo qué sé, es que si ahora decimos un cohete espacial, pues sabemos lo que es, pero es que nunca había llovido. O sea, es que Dios le estaba pidiendo a Noé que hiciera algo que no sabía ni lo que estaba haciendo. O sea, ¿vosotros pensáis que Noé sabía lo que era un barco? Yo creo que alguna idea tendría, ¿no? ¿Sí? Pero Si nunca, que pero, Juanfra, nunca había llovido. no había llovido, pero el mar lo conocían, lo tenían, ¿no? No sé si habría pescadores entre ellos, pero sí, aún así, No lo yo estoy de acuerdo sé, no lo contigo, ¿no? sé. Que a mí Pues, si me dicen fabrícate un televisor, por mucho que el televisor lo vea, yo no sabría cómo hacer, por dónde empezar. ya, pero para mí ya te digo que Noé es un tío súper estupendo Ujú. y él tiene que hacer su parte. O sea, tiene que hacer el barco, que además tiene que hacer una cosa muy importante que le dice Dios. Entra dentro de él. Sí, sí. De todas O maneras, sea, tienes razón, Salva, porque le dice, no le dice que se vaya a un muelle a hacerlo, ¿eh? Que lo ponga ahí en un embarcadero, donde se supone que a lo mejor incluso podría tener ayudantes, sino lo hace en medio de tierra, es decir, en medio del sí, bosque, en medio, ¿no? Eso tenía que ser una locura. Así que no me extraña que se acercaran tantos a reírse de él, ¿no? claro. ¿Y la fe de los hijos? ¿O la confianza en su padre? Ujú. Pero más allá de la historia de Noé, yo quiero que nos centremos un poquito en lo que significa que entre todo aquello, entre todo ese contexto en el que Dios quiere poner ciertos límites, Dios tiene un acuerdo con Noé, ¿no? Lo que implica ese acuerdo, lo que implica eso que estamos hablando, esa alianza, ¿no? Lo que hablaba Pablo, ¿no? ¿Era algo más que tú haces esto que yo hago lo otro? No, el pacto. Perdona, Ujú. Antonio. Bueno, si me permitís, quería decir algo para no ser el convidado de piedra. No, aquí tienes libertad. Y fíjate que yo estoy sufriendo contigo porque no sé si tienes algún problema con el ordenador o... Mira, tenemos problemas con la luz, porque resulta que hoy aquí en Alcoy está lloviendo a manta y la luz que tenemos en el salón se ha bajado un montón y entonces estamos aquí luchando a ver cómo ponemos para que se nos vea lo más decente posible. En fin, bueno. Sabes que hay que pagarla todos los meses, ¿no? No, estas son de esas LED que son de bajo consumo. Ah, bueno. Venga, Antonio, comentabas, ¿no? Que... Está todo previsto, Salva. Bueno, lo que yo quería decir, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Un pacto siempre se da entre dos iguales, pero una alianza se da entre dos que no necesariamente tienen que ser iguales. Y el pacto que Dios establece con el hombre es un pacto, digamos pacto, entre desiguales. Porque Dios es más grande y el hombre es más pequeño, en el sentido de que el hombre está hecho a la imagen de Dios, no es como Dios, que ese fue, digamos, lo que pretende, ¿no? El problema era ese, ¿no? El hombre que quiere llegar a ser como Dios, que es la aspiración de ya sabemos quién, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me enamora, de que es Dios en su grandeza, en su condescendencia, en su amor, en su maravillosa misericordia, que no hay palabras para expresar la grandeza del amor de Dios. Que Dios, siendo tan grande y tan maravilloso, se hace pequeño. Dios se humilla. Dios va al encuentro del hombre. Dios viene para establecer una alianza con el hombre, una alianza entre desiguales. Y eso es lo grande, que Dios se hace igual al hombre, pero, ¿cómo diríamos? Se hace pequeño para poder entrar en el pacto, para poder entrar en esa alianza con el hombre, con el fin, con la finalidad última y absoluta de salvar al hombre. A mí me parece eso algo extraordinario, que un ser tan maravilloso que habita en la eternidad, como dice el profeta, cuyo nombre es tan grande, se hace pequeño para entrar en una alianza
entre desiguales. Por eso el pacto es un pacto eterno. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede cambiar. Dios es Dios. Dios establece una alianza con el ser humano y esa alianza se perpetuará hasta el final, hasta el fin, hasta que Dios se salga con la suya y el hombre vuelva de nuevo a su hogar. Ese es el propósito de Dios, el propósito de la alianza, el propósito de todos los pactos con Noé y con todo el mundo. Y el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Jesús ha hecho un pacto personal con nosotros, ha hecho una alianza con nosotros. Y a mí eso me enamora. A mí hay una idea que me gusta mucho, Antonio, añadiendo lo que tú has dicho. Yo sigo pensando que el pacto o la alianza es solamente una, pero Dios tiene la capacidad de actualizarla según las necesidades de la humanidad. Es decir, es el mismo Dios el que hace la alianza con Adán y Eva, que el que lo hace con Noé, pero que ha cambiado las circunstancias de la humanidad. Luego viene la alianza con Abraham, pero no es una alianza nueva, sigue siendo la misma, por las necesidades de la humanidad. Por lo tanto, ahí muestra claramente que Dios nunca se ha enojado con la humanidad, ni se va a enojar con la humanidad, sino que respetando nuestra libertad de aceptar o no aceptar la relación a través de la alianza, el proyecto de Dios va a continuar hasta el final. Amén. Llegue a su culminación toda la alianza. ¿Cuál es la alianza? La separación definitiva entre la mujer y la serpiente. Finalmente, ese es, y como de verdad yo le agradezco mucho a Salva la historia de esta mañana, porque mientras más estamos entrando en el tema de la alianza, más sentido tiene que el Espíritu Santo le dirigiera a decir lo que ha dicho esta mañana, porque finalmente, ¿eso qué es? La puesta en escena de la alianza. O la dejo o la tomo. Claro. Pero, como bien decía el pastor, yo no puedo negociar una alianza con Dios. Yo o la acepto o no. Porque, ¿cuál es el sujeto de la palabra berit en toda la Biblia? Siempre es Yahvé. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque los seres humanos hacemos otro tipo de pactos. Por lo tanto, yo veo una actualización en función a las necesidades de la humanidad de esa primera alianza que es la eterna, que se forjó antes de la creación del ser humano, que es la salvación de la raza humana. Así es. Amén. Así es, Pablo. Muy bien. Jorge, no te escucha todavía. Porque me estoy enriqueciendo con lo que yo estoy escuchando y a veces es mucho mejor escuchar que hablar. Seguro, sí. Pero estaba meditando, Juanfran, en todo esto, ¿no? Y a mí siempre me gusta pensar que lo que relata la Biblia y lo que nosotros estamos viviendo es el esfuerzo de Dios de cerrar el círculo. ¿A qué me refiero? Dios tenía una relación cara a cara con nuestros padres ancestrales y esa relación se cortó porque nuestros padres decidieron cortarla. Entonces luego Dios empieza a esforzarse para volver, y eso nos incumbe a todos hasta los que vivan en el final de los tiempos, volver a ese mismo lugar. Es decir, ese lugar donde Dios bajaba para encontrarse personalmente con el hombre. Y por otro lado, para mí la clave, en este caso hablamos de Noé, está en el versículo 17 del capítulo 6. Dice, porque voy a enviar a la tierra un diluvio de agua que destruirá todo lo que tiene vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Y luego le dice Dios a Noé, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca, tú con tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras. Lo único que tenía que hacer no era entrar en el arca. Luego son los detalles, ¿no? Los 120 años, la construcción, el hacer algo que él no conocía, esos 7 días, ¿no? Todo eso se completa, pero aquí ya está establecida la alianza y aquí ya se estableció la salvación de Noé, porque Dios así lo eligió y lo decidió, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Él ha tenido que ir actualizando porque las circunstancias se mueven a lo largo de la historia, pero el trato es siempre el mismo, como decía el pastor Antonio. Es decir, yo quiero salvarlos, yo quiero volverlos a traer de donde salisteis. Las circunstancias, la historia, los personajes varían, pero el trato siempre es el mismo. Yo os ofrezco salvación.
Nosotros lo único que nos toca es decidir, elegirlo, aceptar. Y analizamos, Jorge, la necesidad de esa actualización que tú acabas de decir. Si miramos los 11 primeros capítulos del Génesis, el centro, la idea fundamental es, y todos los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mal. Es decir, dividiendo la estructura, con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Que el acto de generosidad de Dios para que la humanidad no se autodestruya y continúe su proyecto, empieza por limitar no solo la edad, que también lo hizo, sino limitar el efecto de mentes prodigiosas, porque lo era antes del diluvio, a que no se autodestruyera. Con lo cual, esa primera alianza que tú estabas comentando, o la primera actualización que podemos encontrar en la Biblia, es por una necesidad imperiosa de aplicar Dios su amor sobre la raza, que todo lo que pensaba era hacia el mal. Y además, el término mal, que aparece en hebreo, significa pecado de rebelión. No error en el blanco, no una situación, no, el pecado de rebelión. Es decir, se habían rebelado contra Dios. Y claro, porque claro, a veces las personas que no tienen mucha visión de la Biblia dicen, bueno, y Dios no podía haber hecho otra cosa. Yo totalmente convencido que si hizo eso fue porque no podía hacer otra cosa. Es decir, porque era la mejor solución para la raza humana. Por lo tanto, la primera actualización de la alianza es todos los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mal. ¿Cómo se limita eso? Dios en su soberanía va a aplicar una tirita, Jorge, o un vendaje a una raza que... Por tanto, a mí me gustaría dejar muy claro, y creo que será mi pequeña aportación durante todo el trimestre, el Señor es un reparador de portillos. En esto, Pablo, por seguir avanzando y ya viendo un poquito que vamos un poquito hacia adelante, hay un punto y aparte con el tema de hasta Noé, ¿no? Y recojo lo que decía Jorge. Dios tenía una relación que parece que a partir de ahora cambia. No voy a decir, yo creo que a peor, pero cambia. Es decir, hasta el diluvio Dios se relacionaba y tenía gente a la cual no voy a decir directamente, pero sí, con Noé hablaba como estamos hablando nosotros. Después del diluvio cambian muchas cosas. Y una de ellas es que aparece también una nueva familia, un nuevo linaje, no sé cómo podamos llamarlo, pero hay un nuevo personaje al cual le damos una importancia capital en las tradiciones judeocristianas. Y quiero meterme ahora a hablar de Abraham. Abraham y su relación con Dios, su pacto con Dios, basado en las promesas. No siempre decimos las promesas de Dios y que Abraham era un hombre de fe. A vosotros, cuando sale la historia de Abraham, ¿qué os sugiere? ¿Cómo era la relación y qué implicaciones tenía, ¿no? Ese acuerdo que hacen esa alianza entre Dios y él. Bueno, no sé si me dejáis contextualizar un poquito. A ver, si miramos los 11 primeros capítulos de Génesis, ya que la alianza con Abraham está en el capítulo 12, pasa de la creación perfecta al mundo como nosotros lo conocemos. Lenguas, culturas, con la torre de Babel. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso que Dios da? La situación del pueblo de Dios con respecto a la humanidad. Empezando por un gentil que va a escuchar la voz de Dios y se va a poner en marcha. Por lo tanto, la pedagogía bíblica, que sabéis que es un tema que a mí es el que más me gusta de todos, es, una vez que se nos ha descrito desde la creación hasta el mundo tal y como nosotros lo conocemos, el siguiente paso es el llamado de Dios a Abraham. Acabamos en el capítulo 11 con la Torre de Babel y empezamos en el capítulo 12 con la actualización de la alianza, ahora de manera espiritual, de manera concreta, para toda la humanidad, por las promesas que se le hicieron a Abraham. Entonces, esa sería un poquito la contextualización dentro de la estructura del Génesis, donde vamos a ir situando los diferentes matices de la alianza.
Ese Abraham, ¿no? Que vive, perdona, Salva, ese Abraham que vive en Ur de los Caldeos, ¿no? A muchos kilómetros de la tierra de Judea, de Canaán. Y que Dios le llama y le dice, oye, que he pensado que podemos tener tú y yo una relación especial. Ven, que te propongo que te vayas a otro sitio y empezar de cero. Y ese hombre lo deja todo, coge todo lo suyo, cierra la persiana allí donde estaba, que no le iba mal, y empieza un nuevo comienzo. Y no solo es la meta de llegar a Canaán, es todo el viaje, todo el trasiego. Salva, ¿qué querías comentar? A Noé le dice entra en el arca y a Abraham le dice vete de allí, ¿no? Pues vaya un Dios, yo diría que es un Dios de las incomodidades. No sé a vosotros si qué os parece. Porque Hombre, Abraham vivía de maravilla donde estaba, pero no era lo mejor para él, ni para lo que sería el futuro de la humanidad. Entonces le dice, tienes que salir, y además el pacto que hace con él es, si tú lo cumples, te bendeciré no solamente a ti, sino a todos los que crean en mí, igual que estás creyendo tú. Entonces eso ya no llega hasta nuestra época. O sea, somos o formamos parte de ese pacto siempre que creamos o que sigamos a Dios de la misma manera en que lo hicieron Noé o en que lo hizo Abraham, ¿no? El pacto de Abraham para mí es muy importante cuando le dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, no solamente los que están bajo tu amparo, sino todas las familias de la tierra. Entonces, para mí eso es importante porque eso llega ya hasta nosotros. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. A ver, Antonio, ¿qué quiere decir eso? Es lo que estáis diciendo para mí tiene un valor muy, bueno, para mí, para todos los creyentes, tiene un valor extraordinario. Porque Dios no está viendo solo a Abraham, sino está viendo la restauración final de la humanidad. Si hay una cosa característica en la alianza con Abraham es la universalidad. La universalidad es la característica fundamental de esa alianza con Abraham. Porque, como decía muy bien Salva, Dios está viendo ahí el final del gran conflicto. ¿Y quiénes serán los que finalmente estarán en su casa? ¿Quiénes finalmente estarán en ese proyecto de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? La Biblia lo dice muy claro y el apóstol Pablo, un fariseo, hijo de fariseo, lo dice muy claro. Los hijos de Abraham no son aquellos que nacen de Abraham, sino aquellos que hacen las obras de Abraham, aquellos que se identifican con Abraham, aquellos que son, esos son los hijos de la promesa, esos son los hijos de la alianza, los que se identifican. Y a mí me parece una cosa extraordinaria que nosotros, murcianicos, de aquí, de un lugar pequeñito del globo terráqueo que se llama Murcia, y de un pueblo chiquitillo, Malejo, ahí llamado Blanca, Dios viene ahí a buscarme, bueno, estoy poniendo un ejemplo como de cada uno de nosotros. Dios viene a buscarnos y nos hace partícipe de su gran alianza universal. Eso es maravilloso, hermanos. Porque si os dais cuenta, el mensaje de la iglesia de la Odisea se identifica perfectamente con el pacto que Dios establece con Abraham. ¿Cuál es la característica del mensaje de los tres ángeles? La universalidad. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice Jesús, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La universalidad es una de las características fundamentales, igual que Abraham. Y eso se acepta por la fe, igual que Abraham. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, ¿quiénes son los laodicenses? Los laodicenses que somos tú y yo, somos nosotros, todos aquellos que queremos entrar en el pacto con Dios, somos hijos de Abraham por ese gran amor de Dios que desde el principio abrió a toda la humanidad. Abraham por eso se llama el padre de los creyentes. Dios le tuvo hasta que cambiar el nombre, ¿no? Para que no se llamara Abraham, sino Abraham, el padre de todos los creyentes, el padre de todos nosotros.
Y eso es maravilloso. Yo cuando hablo con un árabe digo, pero si yo también soy hijo de Abraham, igual que tú, si estamos formando parte del mismo pacto abrahámico, si somos hijos de la misma promesa, si vamos a heredar lo mismo. Y eso es maravilloso, queridos hermanos. Antonio, entonces, perdona que te corte. Tenemos a un chaval de, no sé, ¿qué le ponemos a Abraham? 20 y tantos años, que dice, tengo todo por hacer en la vida, que cojo todas mis cosas. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tiene que dejarlo todo? Pues os lo voy a decir, está en Génesis, lo recoge en Génesis capítulo 12. Un siglo. Pues dice que tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Pues fíjate. 75 años, ¿eh? Lo digo por todos esos que dicen, no, ¿dónde voy yo con lo que llevo ya a cuesta? ¿No? No compare. Esto es para los jóvenes, ¿no? Ahí se demuestra que la juventud no está en los años solo, ¿verdad, Jorge? No solo en la edad corporal. Bueno, tendríamos que dar la perspectiva de que ahí la media de vida no era como la que tenemos nosotros, que es de 80, no era un poco más. Pero, y ya que me permites, estaba reflexionando sobre lo que estabas comentando, ¿no? Cómo Dios, qué maravilloso, y por algo Pablo nos advierte, el apóstol, no pretendamos entender los caminos de Dios porque su mente, no podemos llegar, nosotros somos polvo finito. Él da una vuelta de rosca, ¿no? Hasta el momento de Noé era el trato con una familia, pero ya con Abraham él empieza a agrandar y cumplir un siguiente paso del plan que ya estaba establecido, crear una nación. Y me acuerdo que en lecciones pasadas nosotros estudiábamos, analizábamos cómo Dios maravillosamente no dejó que fueran los asirios los que invadieran y llevaran al cautiverio de Israel, porque los asirios lo iban a matar a todos. Eligió un pueblo que hacía cautivos para que ese pueblo que él quería que estuviese, porque de ese pueblo tenía que nacer la realización de su plan, que es Cristo Jesús, fuese llevado a la esclavitud, pero mantuviese su identidad de pueblo, por así decirlo. Es maravilloso realmente el amor de Dios que trabaja a pesar del pecado, de nuestras maldades, nuestras iniquidades, de nuestros déficits, y Él va cumpliendo paso a paso ese plan en el cual nosotros simplemente tenemos que aceptarlo para poder acceder a la salvación. Pero sí, tiene razón, Juanfra, uno tiene que mantener la mente fresca y joven y querer vivir el plan de Dios en la vida de uno. Hay una idea que a mí me gustaría añadir a la que ha planteado el pastor, hablando de la universalidad del pacto, de la alianza de Abraham. Si nos damos cuenta, los dos anteriores siguen siendo universales. En el jardín, en el Edén, es una alianza universal, y con Noé es una alianza universal, porque la actuación de Dios limita a un nuevo comienzo con 8 personas. Con lo cual, nosotros, si lo pensamos bien, somos tan descendientes de Adán y Eva como de Noé, porque es un nuevo comienzo, ¿eh? Por lo tanto, creo que la universalidad, que es un tema que hemos sacado en esta mañana, no sé si por casualidad o porque el Señor tiene algo que enseñarnos hoy, está siempre ligado a la alianza. Dios no trabaja con sectores. Otra cosa es, como decíamos antes, el mensaje angélico, quién lo predica, pero ¿hacia quién va dirigido? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo volvemos a la universalidad. Y esto es algo que el mundo evangélico, en general, los descendientes de la Reforma, tendríamos que pensar. Porque a veces nos creemos demasiado exclusivistas. Y hacer exclusivistas es hacer juicios. Y a mí me parece que lo mejor que puede pasar en mi vida es que no me juzguéis vosotros, sino que me juzgue Dios. Eso lo tengo más claro que el agua. Entonces, si nos damos cuenta, siempre vamos a hablar de alianza y universalidad. Con lo cual, ¿llegamos a dónde? A un Dios preocupado por cada uno de nosotros. Que es lo que le da valor y sentido a la alianza. Y además, fíjate, Pablo, hablamos ahora, porque todos somos cristianos ya con nuestra propia experiencia y bagaje en iglesias, con nuestra relación con Dios, pero estamos en un mundo que es difícil de comprender 4.000 años después. Me explico. Dios está proponiendo, se baja a la arena
a hablar con un ser humano y hasta decirle, oye, quiero relacionarme contigo. ¿Cómo era la relación de las divinidades con los seres humanos entonces? Es decir, ¿qué tipo de acciones tenían? Cuando los seres humanos, ¿qué le pedían a sus dioses? Pues sí, que no le mandaran rayos, que las cosechas fueran buenas, que, no sé, cualquier otra cosa, que mi hijo no se lastimara o que mi ganado diera el doble de leche que el vecino. Cualquier otra cosa. O que mi rey venciera los sacrificios que se hacían para que vencieran a la tribu de enfrente. Siempre pidiendo, siempre desde el miedo, siempre desde el yo te doy y espero recibir, siempre una relación mercantilista, que eso hoy todavía yo creo que en otro ámbito solemos hacer, se nos escapa a la hora de relacionarnos con Dios. Nada más que hay que ver nuestras oraciones cuando lo único que hacemos es colocarnos muchas veces en dame, 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 y cuántas veces, Pablo, yo te he ido decir que a veces a Dios lo tratamos como un cajero automático. Sí. Entonces, en ese sentido, tenemos a un Dios que dice, oye, yo quiero relacionarme contigo. Sal de donde estás, necesito que hagas un borrón en tu vida, lo entiendo yo así, seguramente que seguro que admite muchos matices, pero sal porque te quiero que en una nueva hoja en blanco, no quiero que esté mediatizado, o por lo menos vamos a minimizar todas tus influencias, educación, no sé, lo que podamos meter. Y quiero un nuevo comienzo contigo. Y ese viaje y ese tipo de relación que empieza con Abraham, que Dios... Hay una serie de capítulos en Génesis que dan mucho, porque Abraham no es perfecto, se equivoca y en esa relación va creciendo. Yo quiero poner ese acento, no sé cómo veis vosotros, porque Abraham, el Pablo bíblico, le dice en Hebreos, por la fe Abraham obedeció la llamada de Dios y se puso en camino. El valor de la fe. No sé si vosotros... ¿qué papel tiene la fe en esto de la alianza? Porque volvemos un poquito, yo decía, ¿no? A veces nos relacionamos con Dios con lo puramente mercantil, Pablo. No sé yo si tú, por eso lo del cajero automático, ¿no? Y sin embargo, a Dios nos está diciendo que esto no va de, que mi relación no va de esto. Mira, una de las cosas que Dios le enseñó a Abraham en los 8 encuentros que tuvo con Dios es el valor de la idolatría frente a la alianza de Dios. Muy importante, Pablo, sí. Es decir, Josué dice que el padre de Abraham era un fabricante de ídolos. Eso lo dice la propia palabra de Dios. Con lo cual, ¿de dónde parte Abraham? ¿De un contexto cristiano como nosotros? No. El contexto es sacrificio de niños en los templos de la época. Y cuando llegamos al último encuentro de Dios con Abraham, que sigue siendo la alianza, el Señor le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, pero no por el acto en sí, sino por enseñarle la gran lección que nosotros tenemos que aprender. Y cuando Abraham tiene a su hijo encima del altar, por cierto, con 17 años, le decimos a alguno de nuestros hijos, ven cariño, con 17 años, que te voy a sacrificar, y nos manda un WhatsApp desde Australia. Te ha ido a nado. Bueno, o de Argentina, ¿vale? Que también lo tenemos a la otra parte. Entonces, ¿qué le enseña cuando Abraham tiene levantado el cuchillo? Hasta ahí es la religión que Abraham conocía. El sacrificio de los niños para aplacar la ira de Dios. Sin embargo, el ángel de Jehová, y os acordáis de Génesis 22, viene hasta donde está el hombre para cambiar el sentido de la religión para siempre. Dios no necesita el sacrificio de nuestros hijos porque tenía diseñado otro plan alternativo. Y eso es lo que aprende Abraham en ese momento. Dios lo lleva precisamente hasta donde él podía comprender. A veces hablamos de la fe de Abraham. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero cuidado, la contextualización de la historia nos obliga a pensar que Abraham había visto muchísimos sacrificios de niños si no los había practicado él. Pero a partir de ahí, ¿qué aprende Abraham a partir de la alianza que Dios establece con él? Que en el mundo de seguidores de Jesús, el sacrificio de los niños no tiene ningún valor. Ningún valor. Sino que Dios se ha provisto, no sé si os acordáis, con el posesivo, Dios se ha provisto de cordero para el holocausto. Y entonces, a partir de ahí, se introduce por primera vez en la historia la sustitución de un ser humano
por una sustitución establecida por Dios. Con lo cual, la segunda alianza de la que estamos hablando es importantísima. No solo por lo que hablamos del personaje. ¿Sabéis? A mí me gusta hablar del Dios de Abraham. No me gusta tanto hablar de Abraham. Porque finalmente, ¿qué está transmitiendo Abraham? A un Dios que conoce, a un Dios trascendente. Como si después nos vamos a Daniel o nos vamos a otro sitio. No son las historias de los seres humanos. Es la historia del Dios trascendente que llega a la vida diaria para transformar a la humanidad. Y ahí creo que es donde está el verdadero sentido de la alianza en el momento que estamos hablando, en el de Abraham. La sustitución del sacrificio de los niños o de las personas para aplacar la ira de Dios por un sustituto que Dios diseña, que Dios provee y que finalmente, ¿qué hace? Liberar al ser humano de la esclavitud. Hablando de esclavitud, Pablo, te voy a dar paso ahora mismo, Salva, porque además quiero que penséis, porque acabo de ver el tiempo y ya sabéis lo que me pasa a mí cuando veo el reloj. Nos quedan 10 minutos que lo vamos a dejar en un cuarto de hora. Vamos a ir a la experiencia de Moisés, hablando, ya que voy a coger lo último que ha dicho Pablo, hablando de la esclavitud y ese aprendizaje que entiendo que Dios quiere resetear, eso que está de moda, el reseteo. Vamos a meternos y quiero que continúes tú, Salva, pero quiero darle paso a los oyentes porque hay algunas consideraciones que me gustaría poder compartir con vosotros. En YouTube nos está dejando algunos comentarios, por ejemplo, Carlos, que nos dice que lo ha chateado hace un ratito, diciendo que antes del diluvio ya Dios manifestaba la salvación. Por ejemplo, en el caso de Enoc, cuando lo llevó al cielo, y es como resultado de ese caminar con Dios, con lo cual se pone de manifiesto que Dios se relacionaba con el ser humano. Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros. Somos nosotros los que no queremos relacionarnos. Estoy oyendo a Georgina y tiene toda la razón. Que no nos guste Dios. Hace que las cosas de Dios sean... Antonio, te voy a pedir... Antonio, se cuela de vez en cuando el audio... Si le puedes poner el mute mientras así nos vamos a entender mucho mejor. Abigail, por ejemplo, dice que los 120 años de Noé, que Noé compartió el mensaje, y lo pone ella, mensaje surrealista, con sus contemporáneos, manifiestan, pues eso, cómo uno puede madurar en esa relación inquebrantable de fe, ¿no? con Dios. Me parece muy, muy interesante. José Luis, por ejemplo, también comenta: Dios es consciente de que existe, porque Él te hizo. Nos creemos diminutos y escondidos en lo más remoto de un planeta, cuando para Dios somos letreros luminosos en la noche. Con lo cual, yo creo que pone el acento en nuestra responsabilidad que tenemos. Salva, quiero que continúes. No, es que te iba a hacer 17 preguntas sobre el cajero automático, pero me las tengo que guardar, ¿vale? Porque me ha gustado mucho el ejemplo ese que habéis puesto y yo, 1 minuto de reloj. Tú vas a un cajero automático, te lo digo a ti porque de formación profesional, sabes de lo que va, y vas a pedirle dinero y te lo da. ¿Sí te lo da? Te lo da, sí. Te lo da, sí. Tú te pones delante de un cajero y dices, dame dinero. ¿Y te lo da? No, tienes que cumplir ciertas cosas. Tienes que cumplir, ¿verdad? Tienes que hacer la parte que a ti te toca. Sí. O sea, yo creo que, y con esto terminamos con Abraham, la relación clave entre Abraham era la fe y las obras. Somos salvos por fe. Una fe que da como resultado obras de obediencia. Y ya pasamos a la parte de Moisés que tú comentabas. Dios le ofrece la liberación de la esclavitud egipcia, pero a él le pide una obediencia, o sea, le da una serie de mandatos que dice, sí, yo te voy a salvar, pero necesito que me obedezcas, ¿vale? Entonces es un poco abrir la parte del pacto que tiene con Moisés, que también lo llega hasta ahora, o sea, te voy a libertar, pero tú tienes que obedecerme, tienes que cumplir con la parte que te toca. Y ya hablaremos de los cajeros automáticos, ¿eh? Bueno, voy a leer 3 versículos cambiamos de libro, pasamos de Génesis a Éxodo, y ahí está recogida la experiencia de Moisés, y han hecho caso a Pablo,
porque los traductores de la Biblia de la Palabra dice, establecí mi alianza con ellos para otorgarles la tierra de Canaán en la que moraron como inmigrantes, está hablando Dios. Y ahora he escuchado el lamento de los israelitas esclavizados en Egipto, acordándome de mi alianza. Y versículo 7 de este capítulo 6, os tomaré para que seáis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, así reconoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, el que os rescató de la opresión egipcia. Y ya introducimos en lo que tú has dicho, Salva, una nueva alianza, ya tenemos esa vuelta de tuerca. Dios ha querido levantar un pueblo, no solo una familia, sino algo más extenso, que vaya a ser su representante. Y tenemos a un pueblo esclavo en Egipto. Juan Fran, quería hacer un pequeño matiz. Bueno, es la misma alianza, ¿no? Pero Dios ahí tiene que resetear, como tú dices, porque el momento histórico llegaba ya, estaba leyendo el comentario de Dentista ayer, Dios tuvo que esperar a que ese pueblo se formara, y eso significó no los 400 años que, bueno, como yo siempre creí eran, sino un poco menos, pero bueno, es igual, para que se formara esa gran multitud que salió, que de todos modos no todos eran hebreos, desde Egipto en dirección a Canaán. Y yo creo que el versículo 5, el capítulo 6 de Éxodo, nos recuerda eso, que es la misma alianza. Dice, acordándome de mi alianza, de la que ya él había prometido, que le había anticipado a Abraham. Ahí a Moisés le está diciendo, yo no me he olvidado de vosotros. Ha llegado el tiempo, en Canaán la maldad es suficiente como para que nadie pueda reclamarme la justicia de mis actos, porque iban a ser destruidos. Y por otro lado, ya estaba formado el pueblo que él necesitaba para que a través de ese pueblo y en su relación, porque eso es importante. ¿Cuál era el objetivo, creo yo? Dios quería que el resto de los habitantes de la tierra viesen en esa relación viva entre ese pueblo y Dios un estilo de vida totalmente diferente, que todos quisiesen ir y participar de lo mismo. No el tema de cajero automático, sino de ver ese pueblo especial en todos los aspectos de la vida. Cuando la muerte, el asesinato, ¿no? El cainismo imperaba en ese momento, que ellos viesen el amor y la integración social de todos, sin castas, sin diferencias, y un pueblo feliz, para que ellos quisiesen, los que no conocían directamente a Dios, quisiesen formar parte de ese pueblo también. Hay una idea que a mí me parece importante, y es que, en primer lugar, la iniciativa de sacar al pueblo de Egipto es exclusivamente divina. De hecho, cuando Moisés le dice a Dios, oye, y cuando estos me pregunten quién eres, ¿qué le digo? ¿No? Entonces Dios le responde con ese principio de eternidad. Yo era el que seré, ¿vale? Aunque se traduce por yo soy el que soy, pero eso está muy mal traducido porque en hebreo no hay presente. Yo era el que seré, principio de eternidad. Pero cuando el pueblo sale de Egipto, está liberado del Egipto físico, pero no del Egipto interior. Porque la palabra que más aparece en la travesía del desierto es la palabra murmurar, que define la actuación del pueblo ante las dificultades que ellos tenían que haber sabido que Dios ya contaba con ellas. O sea, si saca un pueblo de casi 2 millones de personas, lo lleva al desierto, le tendría que dar agua, le tendría que dar cobijo y le tendría que dar comida. Sin embargo, ellos murmuran. Y cuando llegan al Sinaí, que es lo que comentaba Salva, comienza la liberación del Egipto interior. Es decir, el concepto, a través de los mandamientos, a través de la alianza, etcétera, etcétera, de cómo liberar al ser humano de sí mismo. Y también sigue siendo una iniciativa divina. Entonces, que el pueblo de Israel saliera y que Dios estableciera la Pascua, Éxodo 12, la Pascua como el principio del calendario hebreo, nos lleva directamente a la Pascua de Jesús, la segunda gran Pascua de la historia. Entonces, ¿qué hace Dios con ese pueblo? Primero, liberación física, pero no ética. Tienen que pasar 50 días hasta el primer Pentecostés para liberar a Israel del Egipto interior. Veis que es todo un proceso pedagógico por parte de Dios, donde el pueblo recibe las bendiciones. Anda que si Dios tiene que esperar a que Israel se prepare para salir de Egipto, pues todavía estarían allí. Entonces, veamos el proceso. Pascua, Sinaí,
Y luego la nueva alianza, que volveremos a la Pascua, porque Jesús murió celebrando el día de la Pascua, y si ya apuráis, pues la Pascua con la cual empezaremos en el reino de los cielos. Con lo cual, seguimos hablando de universalidad, seguimos hablando de un proyecto global. La última parte de la lección nos plantea o nos quiere dejar el pozo que tiene Jeremías. Jeremías 31, que también es muy, muy concreto, espectacular, si podéis verlo. Pasamos muy de soslayo, me da mucha pena ver el tema de Moisés, porque tiene muchas implicaciones. Y tú lo decías, ¿no? El valor, por ejemplo, Pablo, del desierto, ¿no? Lo que implica el desierto como encuentro con Dios. ¿Quién no puede decir que ha tenido un desierto en su vida, ¿no? Que a veces está transitando? ¿Quién no puede decir que esta pandemia para mucha gente es una auténtica travesía por el desierto? Pues, sin embargo, seguimos empeñados, ¿no? Sigue Dios empeñado en tener una relación diferente y una relación personal. Y Jeremías, que es lo último que quiero plantear y quiero ir escuchando ya porque nos quedan, pues eso, 5 minutos, lo que dice en Jeremías capítulo 31, de versículo, es muy fácil, 31, cuando dice: llegan días en que pactaré una nueva alianza con Israel y con Judá. No como la alianza que pacté con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Porque ellos quebrantaron mi alianza. Y aquí vamos un poquito, rescato lo que tú dices. Dios los saca y el pueblo ese, rumores, peleas, querer volver siempre a mirar hacia Egipto con lo bien que estábamos en el pasado. Y sin embargo, Dios empeñados en que avancen. Y versículo 33 de este capítulo de Jeremías. Esta es la alianza que voy a pactar con Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo creo que eso, ¿cómo lo relacionamos con nosotros? Porque vamos a la Biblia, leemos y parece que incluso todavía hay muchos cristianos que dicen, bueno, Éxodo 20, aquello solo se refiere al pueblo judío, es solo para ellos, las implicaciones. ¿Cómo lo podemos relacionar con nosotros? Y eso es un poquito lo último que quiero para que vayáis un poquito. Yo Juanfran, si Pablo. me das un Sí, minuto, yo ya me callo. De nuevo contextualizo, ¿vale? Porque ya sabéis que para mí es muy importante. Jeremías es contemporáneo de Daniel. Es un poquito mayor que él, pero es el segundo profeta del exilio. ¿Por qué llega a Israel al exilio? Desde Roboam. Por quebrantar permanentemente la alianza. Y van a entrar al exilio, que será Daniel quien lo describa, y va a cambiar completamente la situación de Israel. Completamente. A partir de ese momento vivirían siempre bajo la tutela de los poderes políticos. Siempre. Ya nunca más el pueblo de Dios volverá a vivir libre. La estatua del capítulo 2, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jeremías? Jeremías actualiza la alianza en función a la nueva situación del pueblo. Que ya nunca sería un sistema teocrático, que ya nunca volverían ni el real ni el espiritual. Nunca. Entonces, esa nueva alianza, aunque es la misma, no se refiere a un grupo de personas que viven diariamente bajo la dirección de Dios, sino que tendrán que aprender a vivir según le toque en la historia y donde nazcan. Entonces, ese es el matiz contextualizado que es bueno que tengamos en cuenta. Uh-huh. Perfecto, gracias Pablo. ¿Cómo lo llevamos a nuestro día, nuestra relación, a ese pacto que se supone que deberíamos tener cada uno con nuestro Dios? ¿Dónde está la vigencia de esto que dice Jeremías para nosotros? Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios. ¿Realmente tiene vigencia? Juanfran, si nosotros nos ponemos a analizar, y Elena White nos exhorta siempre a releer la historia de Israel, no para acusarlo a Israel, sino para aprender de su error y no cometer nosotros los mismos, ¿no? Qué bueno eso, sí. Eso fue como un cangrejo. Es decir, Dios nos enseña, bien lo decía Pablo, a través de esa orden a Abraham de ir y sacrificar a su hijo, que eso estaba mal, que el único Dios verdadero tenía, y él mismo iba a hacer el sacrificio.
que sacrificara cualquier cosa de la creación no valía. Pero de repente nos encontramos que desde Roboam en adelante vuelven atrás y empiezan a seguir sacrificando a ídolos, ¿no? O sea, y dejan a Dios de lado, hasta que Dios deja que ellos vayan a la esclavitud. Tú preguntas con respecto a nuestros días hoy. Pues tenemos que tener cuidado porque, claro, los ídolos nosotros no tenemos los mismos ídolos que tenían antes, pero los ídolos siguen existiendo. Es decir, cualquier cosa que desplace a Dios del primer lugar en nuestras vidas se convierte en un ídolo, indudablemente. Y yo también quiero rescatar que Israel nos muestra la imposibilidad del hombre en todas las épocas de cumplir con esa parte que le toca. Entonces, ahí está la pregunta de Pablo. Entonces, ¿qué hago yo? Porque si mi realidad es que lo que yo quiero hacer y lo que está bien, yo lo deseo, lo anhelo, pero no puedo. ¿Qué hago yo? Y gracias a Dios, esa bendita y magnífica declaración de Pablo inspirada, que se refiere y nos remite directamente a Cristo Jesús, ¿no? Y esa es nuestra realidad hoy, ¿no? Para mí, el que mi vida le dé a Jesús el espacio día a día va a responder a esa respuesta que por algo le hizo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en ella? Esa relación permanente, esa relación constante, es lo único que nos puede mantener revestidos de la gracia de Dios, a pesar de nuestra naturaleza, para poder estar preparados para cuando Jesús venga. Antonio. El micro. Ahora, no, simplemente nada, 15 segundos. Quería de nuevo volver a la idea del remanente y del mensaje de los tres ángeles, donde se ve a la iglesia final que vive los últimos acontecimientos. Fijaos la relación de pacto tan hermosa que hay. Dice el testigo fiel, Jesús, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Más íntimo no puede ser la relación que Dios quiere tener, la relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros. Es decir, en esa universalidad, en ese plan general de Dios que salvará a todos los que pueda salvar, a todos los que se dejen salvar, no está excluida la individualidad de cada uno de nosotros. Jesús quiere entrar a nuestro corazón, quizás haciendo una aplicación de toda la escuela sabática, quiere entrar a nuestra vida, quiere que le dejemos cenar con nosotros, tener esa experiencia vital con nosotros cada día, que nosotros podamos gozarnos de su presencia y Él pueda cumplir en nosotros lo que anheló su corazón desde el principio de los tiempos, que es la salvación de todos los hombres. Así que, hermanos, estamos viviendo el final del pacto. Estamos a las puertas de que ese pacto se culmine, de que esa alianza se haga una realidad, que la esposa se encuentre con su esposo. Eso era un poquito, Antonio, escuchándote lo que quería decir. ¿Por qué en la Odisea aparece cenaré con él? La única cena que aparece en la Biblia es la Pascua. La única. Ahí está anunciando la Pascua con la cual entraremos a la eternidad. Entonces, es el cumplimiento de la tercera gran Pascua. Y se cumplirá en el periodo de la Odisea. Entraremos en la eternidad. La primera fue, como ya hemos dicho, la de la interior, con Jesús fue la del pecado, y la tercera, que es el que está pegando a la puerta, es la Pascua que nos va a llevar a la eternidad, que será el cumplimiento final. ¿Y cuándo va a venir? En la época de la Odisea. Salva, ponnos la guinda. Vale. Si yo tuviera que terminar, preferiría hacerlo con las palabras de la hermana White en El deseo de toda la gente, que dice: el yugo que nos une al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en cada uno de nuestros corazones. Es la que une al obrero humano a la voluntad de Dios.
Pues Salva le ha puesto la guinda, yo le voy a poner el lazo. Porque siempre. Le ponemos el papel de regalo. Fijaos, me gusta cómo termina la escuela sabática enlazando Éxodo, Jeremías con el Evangelio de Juan, donde dice que la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado. Yo creo que a todo apuntaba, ¿no? El hecho de que esa constante que quiere Dios de hacer un acuerdo entre cada uno de nosotros y Él, en que tengamos una relación especial, que hay algo más que simplemente un contrato de partes y lo que podamos poner ahí, que hay algo más, ¿no? Ese algo más nos toca a cada uno. Y Juan dice, va por aquí, va por aquí, va por reconocerlo a Él como único Dios verdadero. Lo dejamos aquí, va a ser un punto y seguido. Tendremos material más que suficiente y nuevos encuentros en próximos programas. Esta temática nos va a llevar a lo largo de varias semanas, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a decirle a Juan Luis que nos prepare